Obviamente estás invitado a charlar también con él. Martín, ¿cómo te va? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Un gusto. Bueno, ¿cómo fue te escuché decir agridulce la reunión de ayer con el presidente, con Massa, con Kirchner, con Máximo? Bueno, por un lado, el sabor dulce es que es una primera reunión entre el oficialismo y la principal fuerza de la oposición, lo cual no es menor. Son los dos espacios que han sacado, no sé, 90% de la última elección. Juntos por el Cambio tiene 140 entre diputados y senadores nacionales y 4 gobernadores. Y teniendo en cuenta lo que va a enfrentar la Argentina desde el punto de vista económico y social, me parece que cuanto más rápido podamos pulir los modos de relacionamiento y empezar a trabajar ya en el día de mañana, mejor es, porque, entre otras cosas, tal como manifesté ayer en la reunión y lo manifesté también en otros medios, la recuperación económica del efecto de la pandemia y la cuarentena va a llevar más que el mandato de Alberto Fernández. Claro. Entonces me parece que hay que trabajar ya en conjunto. Entonces es un primer paso este tipo de reunión que no venía teniendo lugar, y creo que ese es el sabor positivo que deja. Después, naturalmente, que en el contenido me parece que todavía falta y que cada uno de los lados se puede sentir todavía molesto con lo que las manifestaciones más extremas del otro lado. Y creo que es todavía un tema que tenemos que trabajar, pero no me cabe ninguna duda de que si no se diagnostica en conjunto, de que si no se está dispuesto a abordar las decisiones que hay que abordar de manera colectiva, el sufrimiento que ya está padeciendo la Argentina y que creo que se va a profundizar va a ser más difícil de sobrellevar y de encontrarle un rumbo. ¿Qué les reprochó el presidente? ¿Algo del comunicado de Gutiérrez, entre otras cosas? Sí, el presidente se manifestó dolido por el comunicado de Gutiérrez y también, si mal no recuerdo, con las marchas, diciendo que hay algunos sectores que incitan a marchas y esas marchas después tienen un impacto sanitario. Como que ustedes habían convocado la marcha del 9 de julio, la oposición, digamos. No sé si ustedes, yo creo que hay un... él lo ponía en algunos sectores sociales y en algunos, no sé si dirigentes o algunos partes del espacio que incitan a eso. A mí me parece, a ver, esa es la parte que a mí no me gustó por lo siguiente. Yo creo que los dos espacios, mirando desde su propia perspectiva las declaraciones y gestualidades del otro, tienen derecho a sentirse ofendidos. Los dos. Y agredidos. Martín, ¿no? De acuerdo a las perspectivas propias. Sí. Lo que me parece es que si se pretende disolver esa cuestión, bajar el nivel de agresividad, lo primero que hay que hacer es reconocer los errores propios y no señalar. Entonces a mí eso me dejó un sabor. Me parece que fue una oportunidad muy importante, un primer paso, donde la calidad del diálogo podría haber sido mejor. Pero insisto, me parece que desde los medios o desde algunos análisis se sobreestima lo que implica un primer paso y una relación o una reunión con un presidente, sobre todo cuando hay 20 personas reunidas con el presidente. No es que de ahí sale un plan de trabajo, de ahí se escuchan mutuamente las partes para saber el estado de ánimo en el que están, las predisposiciones que tienen, las cuestiones que preocupan, y a partir de ahí hay que organizar el trabajo. A mí me parece que lo más importante es el primer paso, y a partir de ese primer paso, ver si somos capaces de organizar lo que hay que trabajar. Lucas. Déjame preguntarte algo vinculado más que nada a la cuarentena. Por ahí la oposición no son expertos ni sanitaristas ni nada que ver, pero la oposición hasta ahora no participó de las discusiones sobre la cuarentena. Sí, públicamente, no en el poder. ¿Les consultó a Alberto qué piensan sobre lo que está haciendo el gobierno? ¿Les dijo, le pidió algún consejo? ¿Hablaron del tema? No, porque la reunión iba a tener una dinámica que era con la que habíamos sido invitados, que era un análisis de la cuarentena, 3 iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo verá al Congreso, claro, y después un análisis, o mejor dicho, cuáles son los acuerdos post-pandemia, pero nunca la reunión transitó por ahí. De hecho, nos cedieron primero a nosotros la palabra. Cada uno de 5 representantes de Juntos por el Cambio habló de los temas de su especialidad, de las cosas que le preocupan al espacio e individualmente, o de acuerdo a cuáles son nuestras debilidades en materia de la política pública. Debilidad me refiero a las cosas que tenemos más cerca, en mi caso la economía. Pero no se abordaron los temas que estaban previstos.
Después que hablamos nosotros, habló Máximo Kirchner, habló el presidente y terminó la reunión. Insisto, estas reuniones son importantes, pero no hay que poner toda la expectativa en una reunión. Es un proceso el que necesitamos construir para poder empezar un trabajo. Pero Martín, ¿son conscientes en el gobierno que se viene un país muy duro, ya más duro del que tenemos, con, no sé, más de la mitad de la población pobre? ¿Son conscientes de lo que viene socialmente? A ver, yo creo que en todos lados hay sectores que están un poco más sensibles y más conscientes de qué es lo que va a sobrevenir en la Argentina. Yo la escuché a la vicejefa de gabinete en un programa, de hecho, del canal de ustedes, sí. con Laje a la mañana, y me gustó mucho su enfoque. Así es, Cecilia Todesca, me gustó mucho su enfoque, con el cual coincido bastante. Ahora después, sinceramente, cuando tanto adentro del espacio de Juntos por el Cambio, con la interacción con algunos sectores gubernamentales, a veces con el campo empresarial y a veces también con colegas de ustedes, yo creo que hay todavía, no lo quiero llamar una subestimación, creo que comprendemos desde el punto de vista racional qué es lo que le puede pasar a la Argentina, pero no todavía desde el punto de vista emocional, y no le estamos dando la dimensión que va a tener. Cuando termine el impacto económico este año, es probable que el PBI por habitante de Argentina no sea muy distinto al del año 1974. Pero va a estar peor distribuido, ¿no? Porque vamos a tener 10 veces más pobreza que el año 74. Por eso insisto en que Argentina ya traía problemas estructurales de antes que requerían salir de la grieta y abordarlos colectivamente. Y esto es pero muchísimo más importante ahora, porque las consecuencias que tiene tanto la pandemia como la cuarentena agravan en mucho este panorama que, como decía antes, es estructural, pero Martín, lo agravan mucho. ¿Por qué recién dijiste que la cuarentena, los efectos de la pandemia van a durar más que el gobierno de Alberto? O sea, ¿vos ves que esto va a llevar más de 3 años, el impacto de lo que estamos viviendo ahora? Recuperar el nivel que teníamos en 2019, que además no era un nivel alto. El nivel de 2019, para que te des una idea, antes de que empiece la cuarentena, en los últimos 50 años, Argentina es un país que creció menos que la mitad del resto del mundo, que es el país que más recesiones tuvo del planeta, y si no me equivoco es el primero o el segundo en más bajo crecimiento, ¿sí? De los últimos 50 años. Por eso yo no creo en la grieta, porque hay problemas más estructurales que tratamos de diagnosticar todo el tiempo y los discutimos muchas veces con ustedes, que tienen que ver con todos los lados. Pero cuando ves la caída de este año, yo me imagino una caída del PBI de 13, 15 puntos del producto. Claro. Para recuperar eso necesitas que la Argentina el año que viene crezca al 8, y después crezca al 4, y después crezca al 4. Y entonces terminar el mandato de Alberto Fernández con el mismo PBI, inclusive por habitante un poco más bajo, que el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Y la verdad es que si no hacemos las cosas bien, me cuesta mucho imaginar ese sendero de crecimiento post-pandemia. Pero ¿sabes qué me preocupa a mí, Martín? Es verdad lo del PBI que marcás vos, lo que va a costar recuperarnos, pero digo, en lo inmediato, ya. El otro día nos mostraba una consultora que hoy una canasta de clase media son 100.000 pesos para vivir. 100.000 pesos. Yo pensaba que son 10 IFES. Necesitas 10 ingresos familiares de emergencia para llegar a fin de mes. Hay toda una clase media que se está cayendo. De verdad, acá lo marcamos todos los días. Si entienden en el gobierno que esto está pasando, ¿no? Si son conscientes. A ver, el Estado que hemos construido o destruido durante estas décadas tiene varias cosas. Por un lado, tiene una suerte de panóptico que es la FIP, que puede mirar a los de arriba y ocultar cuánto gastan, etcétera, y cobrarles impuestos cada vez más. Tiene a los de abajo la construcción de un sistema de seguridad social que llega a todos o casi todos, ¿sí? Y de hecho ahora, inclusive a los que no llegaba, sabe cómo llegarle. Con sus dificultades, pero lo hace bastante rápido. En el medio, en una suerte de agujero negro de la física, está la clase media. Esa clase media que cada vez ha venido pagando más impuestos, pero ya no le llegan los servicios públicos que tenía hace 3 o 4 décadas. Claro. No le llega la salud de calidad, no le llega la educación de calidad, no le llegan los servicios públicos de calidad en materia de transporte, de infraestructura, de seguridad, de justicia. Entonces, esa clase media a la que el Estado ha ido cobrándole más y dándole menos, es aquella a la cual hoy no sabés cómo llegarle. Y por eso yo hace rato que vengo promoviendo, insistí ayer, que así como tenés un consejo de epidemiólogos e infectólogos, tendrías que haber logrado
o formado un consejo de aquellos que miran lo económico y lo social, no desde el punto de vista teórico, sino de la implementación de medidas. Eso quiere decir gente que mire cuáles son los márgenes que tenés de acción económica, pero que sepa cómo implementar desde el Estado en conjunto con el sector privado, por ejemplo el sistema financiero, instrumentos bien diseñados. Y eso no se ha hecho. No solamente creo que eso se tiene que hacer, sino que además ya tendríamos que estar pensando el mañana, porque, como bien vos decís, una vez que Argentina tiene este sistema de seguridad social que le llega a muchos, ¿sí?, los del medio están sin ningún tipo de protección, y eso es distinto que en otros países. Ese medio en la Argentina es más sofisticado en sus formas de autoempleo y de empleo que en países latinoamericanos donde hay mucho autoempleo individual. Pero entonces al día siguiente lo que tenés que regenerar es con un crédito que alguien pueda comprar algo y venderlo. En Argentina es la pérdida de relaciones de trabajo, es la pérdida de una pyme que sabe cómo fabricar algo, cómo venderlo, a quién comprarle insumos, tener una carpeta de crédito, haber formado un equipo de trabajo. Y si eso se pierde, es mucho más difícil de regenerar. No, te preguntaba eso justamente. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos en junio solamente regeneró 5 millones de puestos de trabajo y acá estamos perdiendo todos los días y yo creo, vos decís que va a costar años recuperarnos? Sí, lamentablemente va a costar años. Yo creo que los seres humanos tratamos de entender los episodios nuevos en virtud de los patrones que conocemos del pasado y tratamos de encastrar toda nueva evidencia en lo que ya sabemos. Entonces se hacen muchas similitudes con la crisis del 2001-2002. Claro. Y esta es una crisis distinta que en primer lugar va a tener un impacto económico más grande del que tuvo el año 2002, pero además en ese momento todo aquel que había sobrevivido a políticas económicas que tenían un tipo de cambio muy bajo, es decir, bajo nivel de competitividad y tasa de interés muy alta, producto de la astringencia monetaria de la convertibilidad, es decir, que no podías emitir dinero, al día siguiente pasaste a tener un tipo de cambio que era 3 veces más competitivo y tasas de interés bajas. Para que te des una idea, cuando yo fui presidente del Banco Provincia damos crédito a 4 años a tasa fija al 8%. Claro. Y le dimos crédito a 1 de cada 8 pymes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso que es lo que hizo que el aparato productivo que había sobrevivido reviviera rápidamente, no lo vas a tener ahora. Y de hecho todavía vas a tener un déficit muy grande en ese momento, producto de tanto el rebote como menores demandas sociales, como el tipo de cambio hiperalto que te habilitaba a cobrar retenciones muy altas, pasaste a tener superávit inmediatamente. Claro. Y el tipo de cambio hiperalto también te dio superávit comercial. Tanto superávit comercial que en 2 años, en ese momento, con 2 años de acumulación de reservas, repagaste 10.000 millones de dólares al fondo. Martín, entonces, ninguna de estas cosas va a estar. Por eso creo que lo que tenemos que hacer para reimaginar la economía, y en particular el Estado, que va a tener mucho peso, pero que en la Argentina funciona mal, es una tarea colectiva a la que nos tenemos que abocar ahora si queremos no solamente moderar el sufrimiento que ya muchos están padeciendo y que se puede agudizar, sino también encauzar rápido las cosas para que tanto desde el punto de vista económico como social, pero sobre todo también de expectativas, la sociedad sepa que hay un rumbo, y yo creo que ese rumbo es colectivo. Totalmente. Te mando un abrazo grande, Martín. Gracias como siempre. Un abrazo a ustedes. Bueno, ahí estaba Martín Lustó, senador nacional. ¿Sabes qué me estaba acordando mientras charlábamos con Martín y ya vuelvo con Adolfo? Me acordaba de abril, ese momento tan raro en Argentina. ¿Vos te acordás, Morán, donde no había